Grabando, pausa. Tampoco voy a querer tener fecha, digamos, para poder tomar el parcial. Bueno, muy bien. Ese es un punto. Y el otro es que vamos a ver si podemos un poquito de tema y medio, digamos, si podemos. Si no, bueno, terminamos con esto y ya. Ocurre que todo fármaco, o sea, toda sustancia química que se utiliza como fármaco para corregir las enfermedades, para detenerlas o lo que sea, digamos, a través de los fármacos, puede generar efectos tóxicos. Y todos sabemos que si tomamos una sobredosis, vamos a tener esos efectos tóxicos. Esto lo digo porque, vemos en las películas, sabemos que si un frasco de aspirina, por decir una cosa, o de cualquier otro medicamento, nos lo tomamos en esa cantidad, obviamente nos vamos a intoxicar. O sea, lo que quiero decir es que las dosis elevadas van a generar efectos tóxicos. Por eso los médicos debemos de aprender dosis normales y recomendar a los pacientes que si ellos toman la decisión de que creen que se van a curar más rápido tomando más medicamentos, van a curarse, eso no es cierto, no es cierto, porque empiezan los problemas tóxicos. Entonces, desde ese punto de vista, ya tenemos un primer concepto que grandes dosis van a generar efectos tóxicos, pero también es bueno decir de que todo fármaco, sin excepción, puede generar efectos tóxicos, ya sea con dosis elevada, sea con dosis normales, o por factores genéticos que puedan, digamos, influir en la toxicidad de los medicamentos. Porque obviamente son sustancias químicas que se están introduciendo al organismo humano y entonces el organismo humano puede reaccionar de esa manera. Y el término de toxicología vamos a desglosarlo además, no todos los efectos deberían en realidad llamarse efectos tóxicos y vamos a ver cuáles son las razones por las cuales vienen otros conceptos. Bien, aquí fíjense lo que dice: durante una emergencia llamo al 911, saben que esto es un llamado de emergencia, sobre todo en los Estados Unidos. Nosotros no tenemos todavía esto bien establecido, digamos, en las ciudades bolivianas, pero es bueno que haya una institución que resuelva los problemas, ¿no?, de intoxicación. Entonces, cuando vea signos de peligro, como por ejemplo pérdida o cambio del conocimiento, o sea, si alguna persona tiene alteraciones en el conocimiento, puede ser como consecuencia del consumo de algún fármaco, generalmente, vuelvo a repetir, en dosis elevadas. ¿No? Si tiene apariencia azulada o dificultad para respirar, también puede estar relacionado ese estado de cianosis, ese estado de hipernea, o sea, incrementar la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera, puede estar asociada, ¿no es cierto?, a una intoxicación. También la dificultad para tragar o deglutir, porque recuerden que hay varios tipos de alergia, desde la urticaria o el sarpullido común, digamos, que pueda provocar un fármaco, hasta el shock anafiláctico, que ese puede acabar, digamos, con la vida, y todos son procesos alérgicos. Según la clasificación de Artus, que es el que, digamos, ha descrito de manera clara esto de la alergia. Y dentro de eso está el edema angioneurótico, y ese edema angioneurótico es un edema que se produce a nivel de la vía respiratoria y que no deja respirar a la gente, por eso hay dificultad para tragar, deglutir por ese edema que se produce a ese nivel. Labios, lengua o cara hinchada o babeando también puede ser, digamos, una sintomatología de un paciente intoxicado. La actividad convulsiva y muchos medicamentos que pueden provocar convulsiones, dentro de eso el metilentrazol, que ya lo hemos
mencionado en las generalidades de la farmacología, que ya les dije que era un analético, es decir, un estimulante del centro respiratorio, que generalmente usa la gente que viaja a las alturas. No hay que usar ese medicamento, menos mal que ya, digamos, en la farmacia no hay una venta libre de él. Después, urticaria o sarpullido, que es la mínima manifestación de una alergia que se extiende rápidamente, habla o habilidad motriz incapacitada y se empeora rápidamente. Si tienen alguna duda, entonces habrá que llamar al 911. También, como pueden ver aquí, ¿no es verdad?, está refiriéndose a este centro importante de solución de problemas, y vemos algunos incisos interesantes. Por ejemplo, cuando un medicamento se le da al niño equivocado, a veces en las guarderías, en las, digamos, en los kinder, también, ¿no es cierto?, en los centros hospitalarios pueden haber equívocos, ¿no?, de dosificar a un niño y entonces, o darle a un niño que no le corresponde ese medicamento, confundirlo y ya, digamos, pueden provocar intoxicaciones. Cuando un medicamento equivocado se le da también a un niño, cuando se da una dosis equivocada, es una sobredosis, ¿no es cierto? A veces la gente no sabe cuánto le va a dar y se le ocurre dar lo que le parezca. Recuerden que a los niños normalmente se dosifica por kilo peso. Y eso debe de ser así. Y la gente suele decir, no, dale 10, 15 gotas porque lo dicen por decirlo, digamos. Sin embargo, no es la forma correcta de medicar y puede generar una sobredosis. Y a veces existen sobredosis porque siendo el mismo medicamento, como viene con otro nombre comercial, le están dando de lo mismo, pero con otro nombre comercial, pero no es el nombre farmacológico, que es común entre dos fármacos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está. Cuando digamos, el medicamento se da por la vía equivocada, procedimiento erróneo también, ¿no? A veces, qué sé yo, puede ser unas gotas ópticas o cualquier otro producto que le den por vía oral o al revés, ¿no? Hagan ese tipo de cosas. Bueno, cuando se da, digamos, el medicamento a la hora equivocada, conduce también a una sobredosis, porque si están repitiendo, por ejemplo, eso cuando hacen turno la gente y tienen que administrar un medicamento, eso ocurre generalmente en las guarderías y también en los hospitales, no pueden repetir la dosis porque la anterior persona o la anterior enfermera probablemente ya le ha dado el medicamento, viene la otra y le vuelve a aumentar. Entonces genera una sobredosis. Entonces todas esas situaciones son importantes de tenerlas presentes. Y otra cosa que les voy a recomendar, sobre todo digamos a las mujeres, no porque ellas tengan el rol, digamos, de manejar la casa. Hay unas lavandinas que son 25 y que vienen unos sachets de este tamaño. Entonces, cuando cortan con una tijera una de las puntas de ese sachet, utilizan lo que van a ocupar, pero le queda un sobrante. Entonces, buscan dónde ponerlo, porque no pueden dejarlo en ese sachet. No pueden, porque se va a escurrir, se va, digamos, a derramar. Entonces, buscan una botella de gaseosa. Normalmente hacen eso. Buscan una botella de gaseosa y la meten en la lavandina. Los niños miran eso, o sea, esa botella, y no saben del contenido, por si supieran, entonces, por lo menos, se pusiesen a leer, pero todos los niños no pueden leer, depende de la edad. Entonces, ¿qué hace un niño pequeñito? Va a agarrar y se va a tomar un trago de lavandina y se va a terminar de quemar todo el esófago, lo que sea, digamos, ¿no? ¿Verdad? Porque creen que es soda. Al final de cuentas, la lavandina tiene un color amarillento y si lo ponen en un envase de gaseosa parece un refresco de papaya o lo que sea, digamos. Entonces, vean ustedes que esas cosas es bueno tenerlas siempre presentes porque pueden causar intoxicaciones cuando se usan en envases que no corresponden al producto, ¿no? Igual, en Mil Maneras de Morir, había un programa ahí, ¿no es cierto?, que pusieron medusas en unas botellas, en una heladera, y vino un tipo y se la tomó, y obviamente se murió, pues, ¿no es? Entonces, ponen
digamos, espacios que son para los alimentos. Una heladera es para alimentos, no es para otra cosa. Entonces, viene alguien ciego de sed y toma una de esas cosas. Por eso existen heladeras con llave y que son propios de los laboratorios. Ahí no hay que poner nada que no sea, digamos, medicamentos o insumos que se utilicen en los laboratorios. Hay muchos que necesitan de la refrigeración, incluyendo, si ustedes gustan, las vacunas. Las vacunas tienen que tener una cadena de frío. ¿Y qué son esos? Son medicamentos. Entonces, no hay que mezclar alimentos, no se puede tener una heladera en un laboratorio, por ejemplo, como el que tenemos nosotros, ahí en el primer piso, ¿no es cierto?, con alimentos, porque esa cadena de frío es para los insumos de laboratorio y no para otra cosa. Entonces puede generar, digamos, una serie de problemas. Entonces eso es importante tener presente también en términos de la intoxicación. Entonces vemos que intoxicación, aquí dice clarito, todos los fármacos, no dice en especial esto, no. Todos los fármacos pueden provocar efectos perjudiciales, siendo estos de distintas naturalezas. Ahí no está haciendo la exclusión de ninguno. Todos pueden llegar a provocar. Así que fíjense que a veces gente que no pertenece a ciencias de la salud está haciendo cursos de inyectables. Por ejemplo, la Federación Universitaria Local se le ocurre hacer un curso de inyectables para generar dinero o lo que sea. ¿Quién debería de hacer eso? La Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, porque ellas están relacionadas con la salud. Ellos tienen que hacer esos cursos, ¿no? ¿Por qué la Federación? Yo no sé por qué la Federación. ¿A quién les dijo que hagan eso? ¿No es verdad? Porque se supone que la gente que está, por un lado, con conocimientos adecuados sobre esto, es la que debe de realizar el curso de inyectables. Por ahí le ponen cualquier inyección. Voy a poner un ejemplo, una vitaminita. ¿Pero qué le va a hacer la vitaminita? ¿Cómo saben ustedes que no le va a hacer nada, digamos? La vitamina A, cuidado con la vitamina A. La vitamina A en sobredosis, ya hemos hablado de la sobredosis, provoca hipertensión endocraniana en los niños, como si fuera una meningitis, provocando vómitos y todo ese tipo de cosas. Y estoy hablando de la vitamina A. Entonces, no es que los fármacos sean inocuos y cualquiera, hasta una vitamina podemos darle, porque le podemos dar, no se trata de eso. Ya les dije desde un principio, la farmacología no está hecha para la gente sana, está hecha para la gente que tiene alguna enfermedad. Y la deficiencia de una vitamina, de hecho, ya es una enfermedad, no es otra cosa. Si usted quiere reparar eso, entonces tendrá que darle la vitamina que corresponde y luego recuperará al paciente. Entonces, primer principio, siempre tengan en cuenta que cualquier medicamento puede generar efectos tóxicos, que quede claro. Entonces, eso es bueno entenderlo. Y ahí tenemos una persona intoxicada. Ustedes ven, aquí tienen un frasco con una serie de cápsulas o tabletas, ¿no? Que seguramente ha ingerido, y ahí tienen la pérdida del conocimiento. Incluso pueden observar que entre los dedos tiene todavía, digamos, el medicamento que ha consumido, ¿no? Ahora, reacciones adversas, vamos a ver cada una de los problemas que pueden aparecer. Por ejemplo, aquí tenemos reacciones adversas indeseables y nocivas o tóxicas. Entonces vamos a ver las diferencias. Por ejemplo, aparece este término, efectos colaterales. Efectos colaterales. Entonces, como dice aquí, son efectos indeseables que, digamos, aparecen durante la administración de un medicamento, pero fíjense lo que dice aquí, a dosis adecuada. No hay sobredosis ahí. Entonces voy a explicar eso también. A ver, hay productos como la atropina, que es un derivado de los alcaloides de las solanáceas, que sirven para resolver los cólicos, que pueden ser intestinales, que pueden ser también, digamos, biliares, que pueden ser cólicos renales, ¿no? Entonces, un medicamento que tiene mucha utilidad y que incluso por malas técnicas de alimentación, las mujeres son las primeras que terminan induciendo a los médicos, ¿no?, a que les den esos medicamentos, por ejemplo, a los bebés. Entonces, cuando una mujer está debutando como madre, no sabe ser madre. Nadie ha aprendido, no hay una escuela que diga,
venga, yo le voy a enseñar a cómo va a ser mamá. Cuando forman pareja y se embarazan, vienen los bebés. Y entonces, ¿cuál es el primer problema que va a tener la mujer? El alimentar al bebé. Y es un problemón, porque hasta depende de la conciencia de cada una de las mujeres. La gente a veces se mira el pecho y dice, no, con estos pechingos que voy a poder alimentar a mi bebé. Dicen así. ¿Y qué tiene que ver el tamaño? No tiene absolutamente nada que ver el tamaño. Cada mujer, digamos, tiene un pecho adecuado para su bebé y ya está. Listo. Entonces, ¿cuándo empieza el problema? Cuando voy a utilizar una técnica de alimentación. Y entonces, cuando las mamás le lo ponen al pecho, al bebé, ¿qué pasa? Es demasiado fuerte cómo succiona un bebé, aunque ustedes no lo crean. Entonces le generan grietas y heridas, y eso duele, ¿no? Incluso pueden sumarse infecciones y eso se llama mastitis, ¿no? Cuando ya está inflamado el pecho. Entonces, ¿por qué es eso? Porque antes de tenerlo al niño debería de hacerse masajes con, digamos, algún aceite, glicerina, lo que sea que se puede utilizar, ¿no es verdad? O vaselina líquida, ¿no? Hay que hacerse masajes en los pezones porque si no se curte, entonces va a tener tremendas heridas en el pecho. Y esas heridas, ¿qué hacen? Si a mí me duele algo, lo primero que tengo que hacer es rechazar, porque no quiero que me duela, ¿no ves? Así sea mi bebé. Y sumado a una mala técnica, porque eso tiene que poner los dedos de esta manera, para que el pezón brote y pueda entrar la mayor parte de la areola negra a la boca del bebé, no el pezón nomás, sino esa areola más oscura, ¿no es cierto?, tiene que cubrir la boca del bebé. Si no, va a hacer esto. Y eso ya está mal. Empezó a tragar aire ese niño y va a tener cólico. Lo llevan al médico, entonces le dan estos derivados de la atropina, ¿no? Y entonces empiezan los problemas de estreñimiento, ¿no? Y de todas las cosas que produce la atropina, porque produce sequedad de la boca, provoca estreñimiento, provoca, si fuese un adulto, porque tenga por encima de 40 años del sexo masculino, provoca hipertrofia de próstata y no le deja orinar de buena manera. Fíjense lo que estoy diciendo. Un hombre, porque las mujeres no tienen próstata, estoy hablando de los varones, y estoy hablando no de todos los varones, estoy hablando de los varones por encima de 40 años. Si alguien tiene un cólico biliar en esas edades y llega a una emergencia y le ponen eso, entonces va a padecer, digamos, esos problemas. Entonces, ¿qué es esa hipertrofia de próstata? ¿Qué es la sequedad de la boca? ¿Qué es el estreñimiento? Son efectos colaterales, porque son propios del medicamento aún a dosis normales. Vuelvo a repetir, aún a dosis normal. Entonces, eso es un efecto colateral. ¿Puede usted quitarlo eso? No puede. No puede porque es parte constitutiva del medicamento. ¿Me entienden, no es? Entonces, a ver, es bonito tener la lengua de loro, digamos, seca, para poder hablar. No se puede. El ser humano siempre tiene que tener la lengua húmeda, si no, no puede articular las palabras de manera adecuada. ¿Por qué creen que alguien que está disertando tiene una tarima aquí y le ponen un vaso con agua? ¿Por qué le ponen ese vaso con agua? Justamente porque se seca la boca cuando uno está hablando y necesita humedad la lengua para que pueda funcionar de manera adecuada. Si usted le da atropina a alguien, se le va a secar la boca, entonces va a tener problemas, va a tener taquicardias, va a tener problemas visuales, todo eso va a provocar. ¿Qué son esas cosas? Son efectos colaterales que no los puede retirar del medicamento. Por eso te dice aquí que a dosis adecuadas se producen esos efectos colaterales. Entonces, tengan mucho cuidado con los varones por encima de los 40 años, porque cuando ustedes hacen un estudio semiológico primero y preguntan la edad de ese paciente, entonces ya tienen el sexo, ya tienen la edad, ¿no? Y si le van a dar un medicamento, ¿qué deberán de decirle? Que le van a aplicar un medicamento, pero le va a provocar dificultad para orinar. Tienen que decirle, no hay otra alternativa. Igual a las mamás, le va a paralizar el intestino, la va a volver estreñida a la criatura,
¿no? Y entonces se le va a hinchar más la panza porque al no haber peristaltismo y no eliminar gases, pues nada más la parálisis intestinal va a seguir al día siguiente cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, porque tiene una mala técnica de alimentación. ¿Y dónde nació eso? En que nadie le advirtió desde un principio de que debería de manejar de mejor manera los pechos antes de tener el bebé. Porque ya cuando lo tiene, no le queda de otro que darle el pecho. Y vuelvo a repetir, nadie está para soportar ningún martirio, así sea de su hijo. Porque si le provoca grietas en los pechos, bueno, alguien ha debido de tener alguna herida en algún lugar y verá que eso no es nada agradable. Bueno, aquí tenemos entonces el efecto colateral. Entonces es una consecuencia no buscada que forma parte propia de la acción farmacológica del medicamento. Es parte constitutiva del medicamento. No es que el médico lo esté intoxicando, el farmacéutico le esté intoxicando a nadie. No están haciendo eso. Es parte inherente propia del medicamento. Eso es importante. Por ejemplo, dice la sequedad de la boca en el tratamiento con drogas anticolinérgicas como la atropina y sus derivados. ¿No es verdad? Ahí tienen ustedes. Ahora, fíjense, efecto secundario. Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre un efecto colateral y un efecto secundario. Entonces, vean la diferencia, que es la manifestación no buscada que surge como consecuencia de la acción fundamental de un medicamento, pero que no forma parte constitutiva de ella. Por ejemplo, el hecho de aparecer hipopotasemia, ¿no?, en el tratamiento con diuréticos. Esos diuréticos, ¿no es verdad?, eliminan sodio, pero también pueden eliminar potasio. Algunos de ellos, los perdedores de potasio, porque hay diuréticos que no son ahorradores de potasio y otros que son perdedores de potasio. ¿Cuáles son los perdedores de potasio? Las tiacidas y obviamente los diuréticos denominados diuréticos del techo alto o del asa, como la furosemida. La furosemida, entonces, es un medicamento que puede, digamos, generar la pérdida de potasio. Y si pierde el potasio, recuerden que el medio interno, estoy hablando de líquido extracelular, solo contiene entre 4 a 5 mielequivalentes de potasio. Se pierde un miel equivalente nada más de potasio, ya empezaron los problemas. ¿Qué problema, si alguien diría? De calambre. O sea, la gente que tiene una disminución del potasio puede tener calambres seguidos. Peor si hay un clima como el de ahora. Aquí está agradable, pero a ver, salgan allá afuera, pues está sumamente frío. Y entonces puede generar, digamos, ese tipo de calambre en las personas que tienen una pérdida de potasio cuando están tomando diuréticos, ¿no? De esos que acabo de hablar, porque hay los ahorradores de potasio, como la espironolactona, ¿no es verdad?, el triamtereno y la amilorida, que son fármacos ahorradores de potasio. Entonces, ahí tenemos el efecto secundario. Las reacciones adversas con un efecto indeseado, entonces hace referencia a los efectos buscados, que no son buscados, perdón, que además son perjudiciales además, ¿no es verdad? Por ejemplo, esta distinción en apariencia mínima tiene importancia si tenemos en cuenta que un efecto secundario como la somnolencia puede ser deseable en algunos casos. A ver, cuando yo uso las benzodiazepinas, cuando alguien tiene insomnio, no puede dormir, pero también podría utilizar en un esguince. Por ejemplo, alguien que se haya doblado el pie y tenga un esguince de tobillo. A ver, vamos a suponer un anciano que andan con los bastones y por ahí se dobla el pie y tiene un esguince de tobillo. Para miorrelajar, son buenos miorrelajantes las benzodiazepinas, pero las benzodiazepinas en sí provocan sueño. Entonces, en un anciano que duerma y se relaje, entonces le va a quedar bien, pero a ver, denle eso a un conductor de movilidad. O sea, pueden relajarle el esguince que le ha producido a él, pero como le va a producir sueño, entonces cuando esté manejando va a chocar con cualquiera. Y entonces resulta ser negativo esa somnolencia que está produciéndole en ese tipo de paciente. Entonces, todas esas cosas tenemos que valorar de los medicamentos. Entonces es importante tener presente esto también. Bueno, un ejemplo, ya hemos hablado de la atropina, que a dosis normales se usa para detener los cólicos intestinales, lo hemos hablado.
¿no es verdad? Pero que también aparecen efectos colaterales como la sequedad de la boca, eso hemos dicho, ¿no? Por inhibición de la secreción salival. Por eso que la atropina, que se conoce como belladona, para que se den cuenta de lo que yo estoy hablando, conocen esa crema negra que le echan para las paperas, ¿no veo o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces voy a decir por qué usa la gente eso. Tenemos tres glándulas salivales, ¿no es verdad? La parótida, que es la más grandota, la submaxilar y la sublingual, ¿no ves? Eso es, ya. Esas tres producen saliva. ¿Para qué la saliva? Para mantener humedad en la boca. Muy bien. ¿Por qué usan en las paperas? Porque las enfermas son las glándulas. ¿Y qué queremos con un enfermo? Que haga reposo, ¿no ves? Los enfermos deben de hacer reposo y por eso piden baja, ¿no ves o no? Si las glándulas están enfermas, no van a pedir, digamos, a través de una carta, reposo. Entonces, ¿cómo se hace reposo? Primero, no mascar chicle. Porque si usted masca chicle, se secreta más saliva. No exprimir limones delante de las personas que tienen papera, porque queremos que descanse las glándulas, no que trabajen. No queremos eso. Entonces, ¿qué le hacemos? Le ponemos la crema aquí. Si se absorbe de manera adecuada, que normalmente no lo hace, que quede claro eso también, ¿no? Por eso le ponen la crema negra en toda la cara ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Evita la secreción salival, y al evitar la secreción salival está en reposo, y si está en reposo la glándula tiende más rápido a curarse. Lo ideal sería tomarla, más que ponerla, porque recuerden que la glándula no está, la piel y la glándula, no hay eso. Piel, tejido celular subcutáneo y todas esas cosas. Entonces son varias capas que tuviera que usar la crema, digamos, esa de belladona que ustedes conocen. Bueno, pero esta misma droga, fíjense ustedes, si le dan a grandes dosis, puede llegar a provocar confusiones. Y aquí dice eso también. Esta misma droga a grandes dosis está refiriendo a la atropina, que la belladona en realidad puede producir una grave excitación del sistema nervioso. ¿Y qué es la excitación? La convulsión. Entonces, eso también habrá que tener en cuenta. En la una estamos hablando de dosis normal y aquí estamos hablando de dosis elevada. Entonces, ahí tenemos la diferencia también entre estas dos partes. Ahora, nos vamos a meter a la iatrogenia. Fíjense que con el nombre de enfermedad iatrogénica, se designa a un síndrome clínico provocado por el médico. Fíjense, provocado por el médico, y eso lo dice el diccionario, incluso, de forma involuntaria durante el tratamiento realizado a un paciente. Por ejemplo, lo constituye la producción del síndrome colágeno por el uso de la hidralacina. ¿Qué es la hidralacina? Yo tengo que saber qué es la hidralacina. Es un medicamento antihipertensivo. Y si ustedes agarran y se van a la Caja Nacional y buscan el vademecum, o sea, el librito donde están todos los medicamentos consignados para que les den a los pacientes que son tratados en la Caja Nacional, van a encontrar la hidralacina. Y ahí va a decir, en ese lugar va a decir, si quieren vayan y visiten la Caja Nacional, entonces va a decir que la hidralacina es un medicamento de primera línea para la hipertensión durante el embarazo. ¿Cómo se llama eso? Preeclampsia, para la preeclampsia. Recuerden que la palabra, digamos, preeclampsia está refiriéndose a la hipertensión y al edema producido por el embarazo. Si lo sacan al niño, deja de tener eso la mujer. ¿Quién entonces está provocando ese problema? La presencia del niño en el vientre materno. Eso lo está produciendo. Vuelvo a repetir, si lo sacasen a ese niño, aún no haya terminado el proceso de gestación, se acabó el problema de la enfermedad. Entonces, ¿quién está generando eso? Vuelvo a repetir, el niño. Entonces, ¿qué le dan? Le dan esta hidralacina. Si esa hidralacina le da alrededor de 200 miligramos en 24 horas, en menos de 3 meses esa mujer va a tener un síndrome similar al lupus eritematoso. Ahora, ¿qué es el lupus eritematoso? Es una enfermedad antígeno-anticuerpo
donde las células del ser humano no las reconocen a las mismas células de su propio organismo y las atacan. Y entonces les aparecen a las mujeres unas manchas que tienen la forma de alas de mariposa en la cara, que son mucho más oscuras, ¿no? Pero tienen la forma de unas alas de mariposa, ¿no? Y se llaman de manera general, porque no es el lupus solo, sino también se llaman enfermedades del colágeno o colagenopatías, también se denominan así. Entonces, esto puede provocar, y los libros mencionan de otra manera, no es un lupus eritematoso natural, es producido por la droga. ¿Cómo se llama ese lupus? Lupus eritematoso like, así se denomina. Cuando vean los libros van a ver, ahí dice lupus eritematoso like, ahí van a ver. Entonces, es producido por el medicamento. ¿Qué deberían de hacer? Suspenderlo. Eso deberían de hacer porque es una enfermedad que está atacando a las células de esa mujer. Bajan calorías. ¿No? Entonces, eso puede llegar a producir, y fíjense que es una droga indicada en el embarazo, les vuelvo a repetir, es una droga antihipertensiva. Pero también quiero que sepan otra cosa. Hay un científico de apellido Ames, así se apellida el hombre. Entonces, ese es un científico norteamericano, ¿verdad? Ames, ahí voy a poner el apellido del señor este. Entonces, esta prueba de Ames, porque Ames ha creado una prueba, determina la capacidad teratogénica de los fármacos, ¿no? Entonces, es una prueba muy importante cuando alguien quiere saber si un fármaco puede llegar a ser teratogénico. Y entendamos por teratogenia la actividad que tiene el fármaco de provocar malformaciones en los niños. Entonces, esta hidralazina da positivo a eso. Entonces, también por esa razón habría que tener mucho cuidado en utilizar el medicamento. Pero vuelvo a repetir, si ustedes quieren ir a ver el vademecum de la caja, van a ver que ahí está la hidralazina indicada en el embarazo. Y si eso provoca, yo como mujer ni tomaría, porque yo no quiero que me salga, digamos, un niño malformado, ¿no? Con labio leporino, cualquier cosa, espina bífida, o sea, que vamos a ver enseguida. Entonces, esa es la hidralazina. Ya saben de qué se trata, de un medicamento antihipertensivo que está indicado, vuelvo a repetir, en el embarazo. Entonces, eso es. Ya, entonces pueden hacer prueba de Ames. Ahora, causas iatrogenia. ¿Quiénes causan iatrogenia a los médicos? ¿Por qué? Por un error médico. ¿Hay errores? No. En realidad, no deberían de denominarse errores, porque no podría haber errores si uno estudia bien la medicina y hace un buen estudio a su paciente, ¿no? Porque tenemos todos los instrumentos hoy en día como para poder minimizar todo esto. Después, negligencia médica o mala praxis puede llevar a eso también. Errores al escribir la receta. Recuerden cuando hemos hablado de recetas, si no hemos tenido esa clase por tenerla. Porque si hay errores en la escritura de una receta, obviamente que pueden llegar a provocar tremendos problemas, ¿no? Interacción con medicamentos recetados. Hay recetas que se contraponen los medicamentos que están dentro de esas recetas, o generan sinergismo o generan antagonismo. Entonces, también hay que hacer eso. Efectos adversos en los medicamentos y no contemplar los efectos adversos. No es solamente aprender la medicina por aprenderla, sino también qué problemas puede traer. Un ejemplo claro que hemos tenido, digamos, en las últimas semanas o meses, si ustedes quieren, el dengue. ¿Acaso no existe dengue hemorrágico? Sí existe. Y entonces si uno da a Inés, por ejemplo, aspirina, que tiene una acción irreversible, generará más hemorragia. Va a contribuir a que ese paciente se pueda morir más fácilmente de hemorragia. Entonces, ¿no es acaso un efecto adverso ese? Sí, y deberé de tener en cuenta, teniendo enfrente una enfermedad como el dengue hemorrágico, de no dar eso. Claro que sí. Entonces,
esas cosas tienen que considerarlas, por lo tanto tienen que estudiar bien, si no vamos a tener problemas en el desarrollo. Ahora, no es difícil la medicina, si ustedes quieren hasta, ya, yo soy el médico más bruto que existe en la Tierra, hago una historia clínica bien hechita, no sé lo que tiene, la verdad que de verdad no sé, no voy a ir a buscar mi libro y le voy a decir, espere señora, voy a ver con el matabufo a ver qué voy a hacer. Hasta vergüenza me va a dar, pero ¿qué puedo hacer entonces? Le voy a pedir estos exámenes de laboratorio y tiene que estar en ayuna y no tiene que tomar ningún medicamento para que salgan bien, digamos. ¿Y acaso no va a admitir eso el paciente? Sí, ¿no ves? Tras que sale de la puerta el paciente y uno corre a la biblioteca y dice, listo, ya está. ¿No pueden hacer eso? Sí. No hablamos de la hidratación, doctor. ¿Por qué, por ejemplo, el departamento de la casa lo utilizan por encima de otros hipertensivos? No solo para que No, porque en nuestro país es difícil que cambien las cosas. Tiene que esperar cientos de años para que ocurra un cambio. Y le estoy diciendo de verdad, cientos de años tiene que ocurrir, ¿no? Porque, miren, hasta la Cámara de Diputados y Senadores son los que deciden qué es lo que va a tomar para la COVID. Y aunque ustedes no lo crean, esas enfermedades, tampoco todas las falencias que existen dentro del instrumental, no modifican los medicamentos, no hacen nada, no los actualizan. Estamos no sé pues con cuántos años atrasados en ese tipo de cosas, que debería estar revisando en vez de hablar tantas sucedas todos los santos días, digamos, en la tele, en la radio y todo ese tipo de cosas. Es lo mismo que ocurre con la educación. Si usted se fija, ¿no? En vez de estar aprendiendo de que si fue golpe o no fue golpe, otras formas de aprender, aunque sea matemáticas, pues, ¿no? Porque la gente de verdad no es que no quiera la matemática, lo que pasa es que tiene un montón de docentes que son tan malos que terminan de hacer odiar más bien las matemáticas. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Entonces ahí viene ahorita amo. Entonces ya tenemos de nuevo la iatrogenia. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dícese de toda alteración del estado del paciente producida por el médico. Fíjense ya de qué época hay que hacer caso a este hombre, filósofo, bueno, eran unos científicos los sujetos. Entonces, Hipócrates dice, nos recuerda que al optar por un tratamiento, nuestra primera consideración es evitar daño. Entonces, métanse eso en la cabeza. Ante todo, no hagas daño. Si no conoces el medicamento que estás queriendo recetar, no lo recetes. Porque ¿cuál es el primer principio? Ante todo, no hagas daño. Eso. Entonces, ahí tienen ustedes, priman, no ceden, ¿no? En primer lugar, no hagas daño. Listo. Si no sé, ¿para qué voy a recetar? A ver, deben una buena razón. Vuelvo a repetir, ahora hay formas de salir del paso si no sé. No vas a sacar tu libro ahí delante del paciente, no, pero dale pues entonces que vaya a hacerse un laboratorio, por lo menos un hemograma, y mientras va y opera por allá, vos le echas la repasada, el copie del cual están acostumbrados ustedes. ¿No es? Cuando dan examen no hacen eso. No, no siquiera, son unos angelitos. Hasta ella le está saliendo. En vez de comer alitas de pollo, me voy a comer alitas de los angelitos de ustedes, que son ustedes, ¿no? Bien, colina, ¿no? Ay, no. Eso. Ahora, causas de intoxicación. 3 son las causas de intoxicación. Exceso de dosis, ya lo hemos hablado, y además, cae por su propio peso, pues, ¿no? Si son sustancias químicas y usted le mete semejante cantidad de químicos al organismo, obviamente va a tener eso. Reacciones adversas por dosis comunes. Hay gente que reacciona mal por varias razones, ¿no? Por dosis normales, ¿no? O por los efectos colaterales que tenga también el medicamento. Efectos indeseables de origen genético. Hay mucha gente, por ejemplo, que nace con una deficiencia de lactasa, por ejemplo, la enzima que degrada la leche, ¿no es? ¿O no? ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen? Usan leche de soya, ¿no? Para que pueda sobrevivir ese ser humano, digamos, ¿no?
Hay mucha gente que tiene problemas con el gluten. Recuerden que la mayor parte de las harinas tienen gluten, entonces tienen problemas con el pan y todo ese tipo de las galletas, todo lo que se prepara con harinas que tengan gluten. Entonces también hay. Aquí, medicamentos consumidos. Por ejemplo, si usted consume benzodiazepinas, puede llegar a tener somnolencia, o sea, sueño profundo, depresión respiratoria, dificultad para respirar, paro cardiorrespiratorio. Si usted consume barbitúricos, que esto en realidad, digamos, estos medicamentos son depresores no selectivos del sistema nervioso, pero que se encuentran dentro de la clasificación de los hipnóticos. Hipnosis significa sueño y entonces van a provocar alteraciones de la conciencia, paro respiratorio, coma, hipotensión arterial, shock. Fíjense, hipotensión arterial, shock, puede ser que una persona adulta que tenga hipertensión esté tomando su antihipertensivo y consume barbitúrico, eso van a sumar a provocar disminución de la presión que va a llegar al shock. Recuerden que eso es una brusca caída de la presión arterial y puede morirse. Antidepresivos tricíclicos que producen ellos sequedad de la mucosa, ileoparalíticos, retención urinaria, midriasis, bloqueo auriculoventricular, extrasístoles, taquicardia ventricular, alucinaciones, convulsiones y coma. La fenitoína, medicamento de primera línea para el tratamiento de la epilepsia en el adulto. Pero además la fenitoína también sirve como antiarrítmico, resuelve los problemas de las arritmias, está dentro de la clasificación de Baumann y Guyan, que es el que clasifica las arritmias, obviamente las taquiarritmias más que las bradiarritmias. Bueno, puede llegar a provocar la fenitoína mareos, temblores, psicosis, alucinaciones, vómitos, visión doble, que es la diplopía, visión borrosa, nistagmus, el movimiento lateralizado de los ojos, disminución de los reflejos, sobre todo los osteotendinosos, o sea, entre los huesos y obviamente los tendones que se unen a los músculos. Bueno, ahora veamos los efectos teratogénicos, que esto vamos a ver ampliamente en drogas y embarazo, porque tenemos que hablar de las mujeres cuando se embarazan, no son extraterrestres, son mujeres de esta tierra, y entonces hay que tenerlas bien, ¿no? Y siempre pensar que ese niño puede ser el nuestro. Y entonces, si eso pensamos, entonces tenemos que cuidarlas mucho, porque al final de cuentas, todos los que están aquí sentados nacieron de una mujer, no hay de otra cosa. Entonces, ya está. Entonces, llámese así a la producción de malformaciones congénitas que aparecen en el recién nacido. ¿Por qué? Por el uso de fármacos durante el embarazo, ¿no? Por ejemplo, aquí muestra la tragedia que se produjo por la talidomida. Ahora, vamos a hablar de eso. En Alemania, en una ciudad llamada Leipzig, Alemania, ¿no? Se produjo este problema. ¿Y qué ocurría? ¿Por qué los médicos hicieron eso? Porque salió como un fármaco que evitaba los vómitos en el embarazo. Normalmente las mujeres cuando quedan embarazadas le vienen náuseas, vómitos y todo ese tipo de cosas. Parecen trastornos digestivos, pero no lo son parte del embarazo. Entonces le daban esto y cuando empezaron a nacer los niños, todos nacían sin brazos a veces, pero la mayor parte con brazos cortos, chicos. Entonces, ¿a quién se parecían esos niños? A una foca. Las focas tienen los brazos. Entonces, por eso le pusieron el nombre de focomelia, ¿no? Viene de foca, tenían un aspecto de foca. Igual los miembros inferiores. Y obviamente sobrevivieron muchos de esos niños y es una tragedia porque jamás se hizo una investigación de la talidomida. Que quede claro que hasta el día de hoy se usa la talidomida. Y uno dirá, ¿por qué? Pues si produce malformaciones congénitas. Se usa en la lepra. No estoy diciendo que es un antileproso, que quede claro. No estoy diciendo que se usa en la lepra. La lepra, que es producida por el Mycobacterium leprae, que hay dos formas clínicas importantes y otras, digamos, subdivisiones, ¿no? La lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide, para ponerlos en el contexto, ¿no es verdad? Usan medicamentos como la diaminodifenilsulfona, que se conoce con el nombre de Dapsona,
La dapsona es un derivado de la sulfa que se usa para el tratamiento de la lepra. También se usa la rifampicina, ¿no? Y la clofazimina. Y esa clofazimina es un colorante anilínico que se usa para la lepra. Esos son los medicamentos para el tratamiento de la lepra. Pero se usa la talidomida porque cuando se está usando la dapsona aparece una reacción a ese tratamiento que es el eritema leproso, así se llama. Y ese eritema leproso es resuelto por la talidomida, no la lepra. El eritema leproso es resuelto por la talidomida, por eso se usa. Vuelvo, estoy hablando claro, no estoy diciendo que la talidomida es un medicamento antileproso, no, en ningún momento dije eso. Solo estoy diciendo que se usa en una reacción que se produce por el tratamiento de la lepra que se llama eritema leproso. Entonces eso, para que quede bien claro, que alguien puede pensar que yo dije eso y no dije eso. Bueno, estas son las drogas antiepilépticas y la producción de efectos teratogénicos. Por ejemplo, la carbamazepina. Esa carbamazepina, ¿quién está usando ahora? Una de las docentes que le ha dado neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es un dolor que tiene en el nervio trigémino. ¿Se acuerdan del trigémino, no ves? 3 ramas, ¿no? Entonces, tenemos la rama oftálmica, la maxilar superior y la maxilar inferior, ¿no? Trigémino. Entonces, ese tiene un ganglio aquí, tiene un ganglio. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa vaina de mielina, que es como el plástico que tienen los cables para que no pase corriente, se está degenerando. Y al degenerarse choca con el hueso y chispea, si ustedes quieren. Entonces provoca dolor, mucho dolor. Entonces esta carbamazepina, que además es un fármaco antiepiléptico, si esa mujer queda embarazada, entonces puede llegar a tener niños con espina bífida, puede tener hipospadia, ¿no? Recuerden que esto es el orificio en una situación diferente en el pene, ¿no ven? Ya las dismorfias puede haber. El ácido valproico, que se utiliza para el tratamiento de las crisis de ausencia, puede llegar a provocar espina bífida, también hipospadia, lo mismo, cardiopatías. Pueden nacer los niños con cardiopatía. Entonces, anomalías cranioencefálicas, anomalías renales. La fenitoína, fisura palatina, o sea, un orificio en el paladar. Entonces, cuando quiere chupar el niño se le sale toda la leche por las fosas nasales. Es difícil, digamos, alimentarlo. Hay que ponerle una prótesis hasta que luego, cerca del año, se puede hacer una cirugía, digamos, bastante buena. Las dismorfias, fisura labio-palatina, o sea, son no solamente el labio, sino el paladar también, ¿no? Y cardiopatías pueden llegar a provocar este fenobarrial. Todos estos medicamentos son para la epilepsia. Y entonces, si nosotros sabemos eso, va a ser pues medio difícil conseguirse un novio o una novia que nos llene de convulsiones. Ahí hay que salir disparando, porque aunque te ame, digamos, olvídate de mí, ya está, porque vamos a tener un montón de críos. Cada rato nos van a llevar al hospital, digamos, con epilepsia. Ya está. Listo. Ya ahí tienen unos bonitos, digamos. Anencefalia. ¿No? Son los anencefálicos, ¿no? No tienen cerebro, ¿no? Miren. Entonces, grave la situación que pueden llegar a provocar los medicamentos. Entonces, nosotros no tenemos que ser los responsables de eso, no tenemos que siempre hacer las cosas bien hechas para que no ocurran esas cosas, ¿no? Y está en nuestras manos ponernos a agarrar nuestros libritos y estudiar bien. Después tenemos la idiosincrasia, que también ya lo hemos hablado antes, por ejemplo, lo que ocurría con la primaquina, que ya les dije que era una droga antipalúdica, o sea, para el tratamiento del paludismo, ¿no es verdad? Y entonces, eso solo en las personas que tienen una deficiencia, no dice ausencia, dice deficiencia, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero no es la única droga que puede llegar a producir eso. Por la estructura química puede provocar la aspirina, la sulfonamida, la fenacetina, pueden llegar a provocar el mismo problema que la trimaquina. Todas estas drogas en realidad provocan anemia
no provocan anemia, pero pueden hacerla en las personas que tienen esa deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en sus glóbulos rojos. De eso estoy hablando, por eso es que producen anemia, y entonces a eso se denomina idiosincrasia. Ya, ahí también tienen ustedes ese hecho. Ya, ahora, reacciones tipo B. ¿No? Por ejemplo, idiosincrasia, respuesta cualitativamente anormal a un fármaco, según las deficiencias metabólicas y enzimáticas, la anemia hemolítica por la lapsona. Recuerden que ya mencioné que este es uno de los medicamentos para el tratamiento de la lepra, también se denomina diaminodiphenilsulfona. Entonces, y eso va a ocurrir con este medicamento en las personas que tienen un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en sus glóbulos rojos. La intolerancia va a comprar para la acción farmacológica normal, dosis mínimas producen respuesta exagerada, la hipersensibilidad alérgica, cualquier medicamento puede llegar a provocar ese problema, y la pseudoalergia anafilaxoidea, clínicamente similar a las reacciones alérgicas producidas por mecanismos no inmunológicos, liberación inespecífica de histamina y otros mediadores que aparecen en la patología. No precisa sensibilización previa para que ocurra esta pseudoalergia anafilaxoide, ¿no? En cambio, la alergia en sí debe de haber una sensibilización previa. Ya hemos hablado de eso. Ahora, dependencia y hábito. Ya vamos a terminar este tema y nos va a quedar unos cuantos minutos para hablar también de las drogas y el embarazo. Entonces, la adicción o toxicomanía es un estado de intoxicación periódica o crónica por el consumo de drogas cuyas características son las siguientes. O sea, ¿qué sintomatología va a tener el paciente adicto o toxicómano? Que no es lo mismo que la habituación. Si alguien se habitúa a un fármaco o una sustancia farmacológica, no es lo mismo que esto. Entonces, ¿qué va a tener ese paciente? Una invencible necesidad de seguir consumiendo la droga obtenida por todos los medios. ¿Qué hacen los drogadictos? Estoy hablando de los que son cocainómanos, los que consumen heroína, los que consumen marihuana, ¿no? Entonces, todas esas digamos, drogas que incluso hace poco estaban comercializándola con esos brownies, ¿no? Que son esas masas, ¿no? Con marihuana, ¿no? En los colegios, ¿para qué? Para que se vuelvan adictos. Aprender Y memoria. entonces, ¿qué van a hacer si dice aquí una invencible necesidad? Tienen que robar, pues. Tienen que robar. Roban las garrafas, los muebles, lo que sea. Venden todas las cosas. Terminan vendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa invencible necesidad de seguir consumiendo las drogas. Entonces, ahí está. Entonces aquí tenemos hasta lo que ven en las películas, ¿no? Que generalmente las películas policiales, ¿no? Se puede observar esto en los karaoke, en los lugares de baile, ahí pueden ver cómo la gente va consumiendo drogas. Entonces, es una cosa que ustedes ya la han visto seguramente más de 1000 veces en las películas que han visto. Bueno, una tendencia a aumentar la dosis. Primero, se pitan mucho de eso, digamos que es droga, después 2, 3, 5 y todos los días ya terminan en lo mismo. Dependencia psíquica, viven pensando en cómo conseguir el medicamento. O sea, hay un acostumbramiento de la droga. Después hay una dependencia física, o sea, con el fin de evitar el síndrome de abstinencia, que ahí pueden tener alucinaciones auditivas y pueden también tener alucinaciones visuales, ver cosas, por ejemplo, serpientes, al mismo Satanás o lo que sea, digamos, ahí lo ven. La gente que tiene alucinaciones, vuelvo a repetir, auditivas, sienten voces, todo ese tipo de cosas. Ya, efectos nocivos para el individuo. Siempre aparece el abandono personal. Andan descalzos, sucios, no se lavan el pelo nunca, ¿no? Y poco o nada les interesa, ¿no es verdad? Y efectos nocivos para la sociedad, porque si uno se encuentra con un sujeto de eso, lo primero que debería de hacer es cambiar de acera, digamos, por lo menos, ¿no? Porque obviamente causa temor. Peor, pues si uno sale, digamos, de su casa o llega y ahí está tirado un tipo, no puede ni salir ni entrar, ¿no? ¿No es verdad? Por eso
son efectos nocivos para la sociedad. Y ahí tienen algunos, digamos, esqueletos gordos, ¿no es verdad? De tanto pitar ahí, fumando marihuana y todo ese tipo, el opio, los alcaloides del opio, ahí pueden ver ustedes, ¿no? Entonces no tienen ni siquiera hambre, eso se da mucho en el Medio Oriente, en la India también, hay mucha gente así. En cambio, la habituación no es lo mismo. Uno puede tener hábitos, por ejemplo, ser cafecero, por ejemplo. Nadie se va a molestar ni tampoco pierde la razón ni nada. Entonces, ¿qué es la habituación? Es un estado creado por la administración repetida también de la droga, caracterizado por un deseo de seguir tomando la droga. Si alguien, digamos, se acostumbra al café, quiere pues su cafecito todos los días. Pero no ocurre, digamos, solo con el café. Ustedes conocen un poco de lo que es el Chaco. Nosotros tenemos los bolivianos chacos, los argentinos también, los paraguayos también, los brasileros también. O sea, el Chaco en realidad es una región en la cual se consume mucho la hierba mate. Entonces, eso puede generar habituación, tienen unos poros y empiezan a tomar mate frío o caliente, etcétera, etcétera. Entonces, hay un deseo de seguir tomando la droga. Una tendencia escasa o nula a seguir consumiendo el fármaco. Si le dice, no consumas más esto, él puede hacer. No hay una, digamos, una tendencia a querer matar por un frasco de café. Por último, si alguien quiere, digamos, tomar una taza de café, pues se hace el invitado al vecino, aunque sea, ¿no? ¿Verdad? Por ahí le dicen, sí, va a hacer una tacita de café, digamos, ya está. ¿No ves? Exigencia o dependencia psíquica, porque pues piensa su cafecito, su hierba, todo ese tipo de cosas que a la gente le gusta. Ahí tienen también ya una imagen de una señorita con el cafecito, digamos, ahí está. Ya ausencia de dependencia física también, presencia de efectos nocivos. Obviamente el que toma café que va a tener úlceras, por ejemplo, ¿no? Por la presencia de la cafeína pueden tener eso, y entonces ahí habla de estos efectos nocivos. Y también la presión arterial, que quede claro, no solamente, digamos, genera úlceras, sino también elevación de la presión arterial. Ausencia de los efectos nocivos para la sociedad. Ustedes pueden ver ahí la Obispo Santiago, no sé cómo se llama la avenida, ahí hay café internet por todos los lados. Entonces, ¿no? La gente entra a tomar su café mientras maneja el internet y todo ese tipo de cosas. Hay alta propaganda sobre eso también. Entonces, no es mucho el problema. Ya terminamos con este tema. Ahora vamos a ver un poquito de drogas y embarazo, unos 15 minutos. Llegamos a las 1:30 y ya después nos marchamos. Iba a preguntar sobre el día del examen. Comienza el 5 y creo que se extiende hasta el 15 o algo así. Y yo normalmente tomo los sábados. Ay, no. Porque En la tarde. tenemos cirugía los sábados. Voy a tomar el sábado, me dije la hora. Solamente estoy hablando del sábado, nada más, ¿no? Y eso, que a mí no me gustan tampoco los sábados, ¿qué voy a hacer? Pero hay muchos estudiantes y entonces eso me obliga a pedir los sábados. Según la dirección de carrera, dice que ellos van a programar los exámenes y que no se mezclen materias pesadas con otras que no lo son. Sin embargo, cuando ponen que ayude a alguien, no aparece ninguno, porque todos los administrativos viven de vacación permanente. Y si no, se las inventan, entonces no hay quien ayude, digamos. Incluso una vez me prometió el director de carrera asistir al examen y de verdad asistió, pero la segunda vez me la hizo. Entonces, ya de nuevo, quiero preguntar una fecha tentativa. Que podría, creo que hay un sábado 11 y otro sábado Como que sea feriado. 10. Podría ser, digamos, un 10, podría ser, ¿no? Podría ser el siguiente sábado, si no hay más. Sábado 10. ¿No? Podríamos poner, digamos, una fecha tentativa, y eso voy a llamar a la dirección de carrera para ver si me pueden programar eso para esa, digamos, para esa fecha y ya, ¿no? Tomaríamos el examen. Bueno,
De todas maneras, esto tengo que llevarlo al grupo A el día miércoles, ¿no? Para preguntarle también y consensuar, digamos, con la fecha de examen, ¿no? Eso les pregunto porque ustedes tienen varias materias, creo que alrededor de 6, y normalmente se cruza con semiología. No quiero que haya ese problema. Doctor, yo tengo una pregunta. El sábado 10 a qué hora se regresa? Al mediodía, Está bien. por lo menos encima de las 12, porque sé que tienen en la mañana otras asignaturas. Entonces eso sería. Y no les digo un poco más tarde, porque don Luchito es el que abre y cierra las puertas, y a veces don Luchito dice, ya me quiero ir. La doctora sí se fue. Más quiere estar Así allá le en su pusieron casa, que se digamos, ponga 2 que semanas. aquí. Por mí no hay problema. Si usted quiere Ese lo ir, puedo puede hacer entrar también, pero Dura poco. si abren las aulas. Apenas voy por libre. Entonces ese sería uno de los problemas. Ajá. Bueno, vamos a hablar de estas drogas y el embarazo un poquito, por lo menos para hacer la introducción. Entonces, vean ustedes lo que vamos a ver de importante. Primero, que la sangre materna está separada de la sangre fetal. Eso es importante tener presente por una membrana celular denominada barrera placentaria. O sea, la placenta está entre la mamá y el bebé. Entonces, por ello, el paso de los fármacos a través de esta barrera va a depender de las mismas características que hemos visto en el transporte. Entonces, la mayoría atraviesa la placenta por difusión simple, hemos hablado de eso, ¿no? Y cuyo grado de poder pasar esa barrera va a depender de varias cosas: el tamaño de la molécula, la liposolubilidad, si son ácidos o bases débiles. Va a depender mucho del pH también, ¿no? Así como hemos dicho, ahí tienen ustedes el peso molecular. Si tienen menos de 500 kilodaltons, entonces atraviesan la barrera placentaria. Afinidad del fármaco por las proteínas plasmáticas, solo la fracción libre puede atravesarla. Ya eso también hemos visto en distribución, recuerden ustedes. El grado de disociación solo pasan las moléculas en estado no ionizado. Ya hemos hablado también de ese aspecto. O sea, no hay nada, o sea, ninguna novedad en esta diapositiva con respecto a lo que hemos visto. La liposolubilidad también es importante. Cuanto más liposoluble sea el fármaco, más fácilmente cruzan la barrera. Por eso es que no se usan los anestésicos generales inhalatorios ni intravenosos para hacer una cesárea. Generalmente se usa la raquidia para poder, digamos, generar eso. Bueno, el gradiente de concentración también tiene que ver. A un mayor gradiente de concentración y las otras características que hemos hablado difundirán más rápidamente también un medicamento. De más concentración a un lugar de menor concentración. Se va a ver una mejor difusión también. Bueno, ahora características de la placenta. El espesor va a depender de la edad de la gestación, mayor al principio, con respecto, lógicamente, al bebé, ¿no? Llámese huevo, lo que quieran, desde el principio, digamos. Entonces, del embarazo y va reduciendo gradualmente de manera que la transferencia es mayor al inicio que al final de la misma. ¿Qué quiere decir? Que los fármacos durante los primeros días pasan más fácilmente esa barrera y por lo tanto generalmente no produce malformaciones congénitas. Van a ver que no hay estadística, ¿no?, de que los fármacos en los primeros días del embarazo provoquen malformaciones. ¿Alguien dirá? Es normal, yo creo que no debe ser así. Sí, generalmente terminan en aborto. Generalmente terminan en aborto. Y las mujeres a veces no se dan ni cuenta porque creen que están menstruando de manera normal y están teniendo un aborto, porque el medicamento ya lo mató al bebé. Entonces, por eso es que no aparecen malformaciones congénitas. Pero habría que decir que estadísticamente hay más mortalidad durante esa etapa cuando está consumiendo algún medicamento. Y cuando estoy hablando de embarazo, no vayan a pensar que van a saltar en una pata aquellos que estudian pediatría. Voy a decir una cosa también de la pediatría.
La mujer no necesariamente tiene su primer ciclo menstrual a los 13 años. O sea, eso se llama menarquia, ya saben ustedes. ¿Por qué? Porque pueden haber mujeres que tengan 8 años y tengan menstruación. Eso no es anormal. Los anormales son los que viven con las niñas, sobre todo los hombres depravados que pueden sentir desde los padres, que son, digamos, los genuinos padres, los padres genéticos que las violan a sus hijas, pueden ser sus hermanos, pueden ser sus tíos, todo ese tipo de personajes pueden embarazar a una niña de 8 años. Entonces, ¿qué va a tener esa niña? Vómito. Ya hemos hablado, ¿no es? Ya hemos hablado de qué sintomatología tiene la mujer cuando toque lo de matar y lo mañana. Y eso, que para eso hay que cuidado. Entonces, si una niña tiene vómito, van a ir a la farmacia y le van a decir está con vómito porque creen que es un problema digestivo y no puede ser un problema digestivo, porque hasta les prohíben que hablen, porque si hablo te voy a matar a tu mamá o te voy a matar a vos, cualquier amenaza queda en caliente. Cuidado con las niñas pequeñas, porque estudian pediatría, siempre estén mirando ese tipo de cosas. Porque si no revisan bien, entonces pueden empezar a dar medicamentos que pueden provocar tremendos problemas en esa novedad hasta que decidan las benditas autoridades que tenemos que se van a hacer con los niños, porque ellos son los dueños de la música. A mí me parece que debería de desaparecer el niño, pero es una opinión mía, no. Porque violar teniendo tan corta edad, y en quién estamos pensando, no, pero que tiene que vivir el chico, y cómo va a vivir, como la madre, o sea, en las mismas condiciones, con las mismas, digamos, actitudes que tiene esa familia, ese hogar, o donde lo lleven, porque y ahí ven los curistas, los benditos curistas, digamos, ¿no? Todos, muchos religiosos, se hacen los buenos y terminan siendo unos violadores, ¿no? No ven el escándalo que hay. Entonces, y eso es un poquito de lo que ocurrió en el mundo. Entonces los seres humanos no son nada buenos, nunca lo fueron. Entonces quítense eso de la cabeza también. No hay, digamos, una razón. Bueno, después la superficie va a aumentar con la edad de la gestación, va a aumentar también el flujo sanguíneo y la integridad. Entonces los fármacos administrados durante el embarazo pueden afectar al feto. Eso es un efecto directo sobre el embrión y entonces en vez de provocar malformaciones congénitas, provoca aborto, pero si tiene un mayor desarrollo ese niño durante el proceso de gestación, entonces sí aparece, sobre todo en el periodo de la organogénesis, así se denomina ese periodo en el cual se van organizando los diferentes órganos y sistemas. Entonces, ya una diapositiva más y ahí vamos a quedar. Ya, entonces, afectando el intercambio de nutrientes entre el feto y la madre, efectos sobre la madre y directamente también afectan al feto. A ver, puede haber medicamentos que tomen las madres que puedan afectar. Sí, si tengo una mujer diabética, sí va a tomar medicamentos. ¿Pueden afectar eso? Sí, sí pueden hacerlo. ¿Hay madres hipertensas? Sí, hay madres hipertensas. ¿Tienen que tomar medicamentos? Sí, tienen que tomar, pueden ser influyentes. ¿Hay madres que tienen artritis reumatoidea? Sí, deben de tomar medicamentos para su artritis. Sí, pero eso va a afectar al feto. Entonces, no vayan a creer que todas las mujeres están, digamos, exentas de problemas cuando se vayan a embarazar. Hay cientos de casos que podemos mencionar de patologías previas, ¿no es cierto?, al mismo embarazo. Ya. Ahora, ¿qué pasó? Hola. Sí. Entonces, el conocimiento del efecto de los fármacos, que esta es la última diapositiva, de comercialización reciente sobre
las acciones que tenga sobre el feto son escasas, ya que por razones éticas, entre comillas vamos a poner eso de razones éticas, porque los seres humanos en realidad no saben de eso, aunque han escrito muchos libros, ¿no? Las embarazadas no se incluyen en los ensayos clínicos. ¿Será que eso es cierto? No es cierto. Es cierto. Entonces dice, las presas voluntarias de la cárcel de San Quintín, digamos, admiten que puedan dar medicamentos como prueba. Los bolivianos que dicen que tienen dignidad, digamos, ¿no? Cuando les regalan medicamentos, por ejemplo, la ciprofloxacina puede provocar tremendas alteraciones articulares y vayan al hospital de niños. Mario Ortiz Suárez, que le están dando a la opinión, sabiendo que provocan problemas en las articulaciones. Saben eso, no lo sepan, pero igual lo usan. ¿No ven? Entonces, ¿querrán a su gente? No, porque deberían de cuidarla. ¿Y qué hacen los europeos y los demás? Ven de palco a ver qué es lo que les ocurre para sacar sus conclusiones. Claro, listo, ya está. ¿No ves? ¿Y a quién le obligaron? A nadie. Solamente le regalaron algo y la gente lo usa. Ya, a ver qué pasa. Entonces, no debería de funcionar así. Igual hacen con las mujeres, lo mismo. Y no deberían de ensayar en ellas nunca. Claro que dicen de otra manera, pero terminan haciéndolo. Entonces, los únicos datos disponibles de estos fármacos de recientes estudios provienen de los estudios realizados en animales. Pero ¿por qué los más antiguos tienen eso estudiado? Porque los alemanes, ¿no es verdad?, con el ángel de la muerte, plasman, ¿no? Entonces a los judíos les daban lo que sea para ver qué pasaba, incluso cuántos días podía vivir un niño ahí en la intemperie. ¿Listo? Y ya lo hicieron, entonces lo estudiaron, lo hicieron cuando las reglas de juego para la humanidad no valían nada, en realidad ni siquiera existían, digamos. Entonces ensayaron mucho y de esa manera, digamos, se conoció mucho de los problemas de los mexicanos. Bueno, vamos a quedar aquí y luego continuamos la próxima clase, que es el día miércoles, y vamos a ya definir de manera clara cuándo va a ser. ¿Cuál? No hablo de la contra el ciclismo. Sí, pues, seguro. Sí,